Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente. Espíritu del Santo Dios, ven a este Buenos días, querida familia. Vamos a trabajar hoy un tema bien bonito. Se llama los hechos de la fe. Vamos a ver cómo la fe realmente es más que una palabra. La fe debe estar seguida con hechos. Las palabras que no van seguidas de hechos no valen de nada. Yo puedo decir que tengo fe, pero vivo al margen de Dios. Desobedezco a Dios. Vivo la vida como me da la gana. Entonces no es fe, simplemente es tradición. La fe sin acciones está totalmente muerta. Santiago lo dice en su carta. La fe sin hechos es una fe muerta. No tiene sentido. Muchos de los hombres antiguos tuvieron hechos de fe. Miremos lo que dice el texto que vamos a trabajar hoy, Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar el primer versículo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe se parecía al miedo. Uno muchas veces está en un lugar oscuro y tiene como la certeza de que va a pasar algo y está convencido de que algo que no ve va a ocurrir. Para eso, si nos mueve, y algunas personas tienen más miedo que fe, pero la fe es la certeza de lo que se espera. Si tú crees firmemente lo que esperas, sobre todo la esperanza de que hay un Dios que nos ama, que nuevamente vendrá por nosotros, entonces esa es una fe verdadera. La convicción de lo que no se ve. El hombre hoy se ha vuelto muy de comprobar. Es que compruébeme que Dios existe. Jesús le dijo a uno de sus apóstoles, a Tomás, Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin ver. La fe es la convicción de lo que no se ve. Yo no tengo que ver a Dios para entender y creer que existe. Yo creo en Dios cuando veo la naturaleza, cuando veo sus obras. Y aunque no lo pueda ver, lo puedo sentir. Cuando él habla con Nicodemo le dice, el viento vuela por donde quiera y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. No lo pueden ver, pero lo pueden sentir. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una palabra pequeña, pero con un gran poder, es la fe. Vamos a ver el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Las personas de antepasado recibieron testimonio, dieron testimonio por su fe. La fe hizo que tuvieran testimonio, que fueran personas de testimonio. Si uno ve un Abraham, un hombre de testimonio totalmente, un hombre que era capaz de entregar a su propio hijo Isaac, su fe habla por él, su fe habla por él, un hombre de fe. Testimonio de David, el testimonio de Pedro, el testimonio de Pablo. La fe produce hombres y mujeres de buen testimonio. La fe produce cristianos de buen testimonio. ¿Cómo es tu testimonio? Quizás tienes mucha fe para ir a la iglesia, para orar, pero tu testimonio es de un hombre de fe. Estás dando testimonio de tu fe. Eres un hombre, una mujer de testimonio. Eres un hombre, una mujer que el testimonio que llevas muestra que eres de Dios. Un ejemplo, un hermano que no es de fe te prestó un dinero y le dijiste que en un mes se lo pagabas. Van 2 meses y no se lo pagas.
Tu hermano que no es de fe dirá, mira, aquel que habla tanto y predica tanto, mira, no es capaz de cumplir con un compromiso. No me ha pagado la plata y no me la va a pagar. ¿Cómo es tu testimonio en muchas áreas, en muchos aspectos de tu vida? La fe produce cristianos de buen testimonio. El testimonio es fundamental para la fe. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe produce personas que entienden que lo que Dios hace y lo que Dios dice en su palabra es verdad. Entendemos que lo que fue hecho de lo que no existía. No tenemos que demostrarlo, lo entendemos, lo creemos. La fe da entendimiento. La fe produce cristianos entendidos, entendidos de todo lo que Dios dice en su palabra, entendidos de la verdad de Dios. No hay que creerle al hombre, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su esperanza. No, el hombre nos ha metido por caminos que no son. La fe produce cristianos entendidos, que entendemos a Dios, entendemos los propósitos de Dios. Tu fe es tan fuerte que entiendes a Dios, aún por encima de tu raciocinio, aún por encima de las falsas ideas, aún por encima de lo que diga la ciencia, aún por encima de lo que digan los hombres. Tú entiendes que la palabra de Dios es fiel y verdadera, tiene inerrancia, está carente de error. La fe produce cristianos entendidos. Otro fundamento de la fe. Llevamos dos, la fe produce cristianos de buen testimonio, la fe produce cristianos entendidos. La fe ve lo invisible, cree lo invisible y recibe lo imposible. Vamos a ver el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Los dos tenían diferentes labores. Caín era agricultor, pero no recogía lo mejor para Dios. Las plantas secas, las que estaban por dañarse, lo que le sobraba, se le ofrecía a Dios en holocausto. Abel buscaba, que era pastor, el cordero, el carnero perfecto, el más grande, el más bonito, y lo sacrificaba para Dios. Le daba más excelente sacrificio a Dios que su hermano Caín. Y por eso ahora todavía su fe habla por él. Lo más excelente tuyo es para Dios. El tiempo tuyo es para Dios, o lo más excelente es para tu vida. ¿Cuánto tiempo sacas para orar, para leer la Biblia? ¿Qué tan excelente eres para Dios? O tu excelencia en la oración es que ya cuando te vas a acostar, 2 minuticos antes dices, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Eso es ser un cristiano excelente. Ser un cristiano excelente, no preocuparse por los demás. Es ser un cristiano excelente, no vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Ofrécele a Dios un sacrificio agradable, que es tu vida. Olor fragante ante su presencia. El sacrificio que Dios espera de ti es tu ofrenda, eres tú mismo. La excelencia de la ofrenda de Abel. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo les parece? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc iba a ser asesinado y Dios lo traspuso, lo hizo invisible, se lo llevó en vida para que no viera muerte. Y aún en medio de toda esa situación, Dios dice que pudo comprobar que Abel tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe produce cristianos que en su constante vivir
agradan a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero ¿qué fue lo que hizo Enoc que Dios lo traspuso? Fue un hombre que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe produce cristianos que agradan a Dios. Yo no debo agradar a los hombres. Yo no debo agradar a mi familia. Yo no debo agradar a las personas. Si todo eso que tengo que agradar a estas personas va en contravía de lo que Dios espera. ¿Y usted para qué va para ese grupo? ¿Usted por qué ora tanto? ¿Usted por qué lee la Biblia? No, si mi familia aún está en contra mía por causa de Dios, yo debo agradar a Dios. Mi vida de permanente es para agradar a Dios. Cuando vas a la Eucaristía, cuando vas al grupo de oración, ¿qué buscas? ¿Agradar a los demás o agradar a Dios? Si buscas agradar a Dios, esa es tu fe. La fe produce cristianos que agradan a Dios. La fe produce cristianos de buen testimonio. La fe produce cristianos entendidos. Y la fe produce cristianos que en todo agradan a Dios. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:6 después del 5. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no tiene fe, le es imposible agradar a Dios. Tu fe, el tamaño de tu fe, se mide por lo que tú agradas en tu diario vivir a Dios. ¿Tú crees que cuando Dios te mira, se agrada de tu vida? ¿O por el contrario, Dios dice, no, esa es una vida que no me agrada? No me está agradando la manera en que vives. Busca agradar a Dios y no a los hombres. El versículo siguiente es el 6. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Enoc, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, los hombres de Dios que tienen fe escuchan las advertencias de Dios. Los hombres de fe escuchan las advertencias de Dios. Dios sigue advirtiendo. Si vas a tu palabra, Él sigue advirtiendo. No hagas, no vayas, no cometas adulterio. Si alguno tiene un deseo en su corazón contra otra persona, ya adulteró con él en su corazón. Dios sigue advirtiendo. ¿Estamos atentos a escuchar las advertencias de Dios? ¿O nuestros oídos están atentos al ruido y a las mentiras del mundo? La fe produce cristianos que en su diario vivir escuchan las advertencias de Dios. Noé alcanzó fe porque cuando fue advertido por Dios, obedeció. La fe produce cristianos de buen testimonio, la fe produce cristianos entendidos, la fe produce cristianos que agradan a Dios, la fe produce cristianos que escuchan las advertencias de Dios. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, siendo llamado, Abraham obedeció. La fe produce cristianos obedientes. La fe produce cristianos obedientes. Fue tanta la obediencia de Abraham que incluso Dios le pidió a su hijo en sacrificio y no se negó. No se negó a hacerlo. Abraham quiso con todo agradar a Dios, porque la fe produce cristianos obedientes. Cristianos obedientes. Tu vida es de obediencia a Dios. ¿Obedeces a Dios o obedeces a los hombres? Porque Dios honrará tu obediencia. ¿A quién obedeces? ¿A quién escuchas? ¿Cuál es tu pastor? Dice la palabra de Dios. Hoy que es día del buen pastor, domingo, 3 de mayo, dice la palabra de Dios que los pastores llaman a sus ovejas y las ovejas reconocen la voz de su pastor. ¿Reconoces tú la voz de tu pastor? Jesucristo.
obedeces a tu pastor, te dejas guiar por tu pastor, te dejas pastorear por él, te dejas llevar por sus caminos de rectitud, por caminos de justicia, de rectitud. ¿Sabes cuáles son los caminos de Dios? La fe produce cristianos obedientes. La fe produce cristianos de buen testimonio. La fe produce cristianos que agradan a Dios. La fe produce cristianos obedientes. La fe produce cristianos que escuchan las advertencias de Dios. Seguimos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún en fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Hebreos 11:11. Sara, por medio de la fe, recibió fuerza. Si tus fuerzas están flaqueando, si tus fuerzas están por el piso, si te sientes débil y abatido, si las circunstancias que estás viviendo en este momento te tienen aplastado, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora al Señor a solas que está contigo y Él te dará fuerzas. Cuando nuestras fuerzas se terminan, la fuerza de Dios comienza. Empieza a poner tus manos, tu oración, tu esperanza, todo tu ser en las manos de Dios, porque la fe produce fuerza en nosotros. La fe produce buen testimonio. La fe produce cristianos entendidos. La fe produce cristianos excelentes. La fe produce cristianos que escuchan las advertencias de Dios. La fe produce cristianos obedientes y la fe da fuerza al cristiano. Seguimos en el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La fe produce cristianos que bendicen y no maldicen. Nuestra vida está para llevar bendición. Dile a todos los días a tus hermanos, te bendigo, a tus hijos, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te bendigo, mamá, te bendigo, papá. Bendice los alimentos, bendice tu casa, bendice a tu familia, bendice tus manos, bendice tu ser, porque la fe produce cristianos que bendicen y adoran a Dios. José adoró a Dios, pero primero bendijo a sus hijos y después adoró a Dios. La fe produce cristianos que a diario bendicen todo lo que Dios ha hecho por ellos y bendicen su familia en vez de maldecirlo. Usted no sirve para nada, usted es un ignorante, yo lo maldigo. No, 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 no. Los cristianos estamos llamados a bendecir. A bendecir. La palabra bendecir viene de decir bien. Vamos a desear bien, a decir bien, a bendecir a nuestros hijos y a nuestra familia y nuestra vida. Yo soy un malo, yo soy un derrotado. No, tú te tienes que bendecir. Yo soy un hijo de Dios, bendecido por su amor. Él me compró con su sangre. Todo lo que hay en este mundo es mío porque Él es mi Dios. Y adórale, derrámate en adoración sobre Él. La fe produce cristianos de buen testimonio. La fe produce cristianos entendidos. La fe produce cristianos que agradan a Dios. La fe produce cristianos que escuchan las advertencias de Dios. La fe produce cristianos excelentes. La fe da fuerzas. Y la fe produce cristianos que bendicen y adoran a Dios. Cuando Dios venga por segunda vez, ¿qué encontrará en la tierra? Encontrará cristianos excelentes, cristianos entendidos, cristianos obedientes, cristianos que escucharon sus advertencias, cristianos de bien testimonio, cristianos que tienen fuerzas, que bendicen y adoran a Dios o que encontrará el Señor. Espero que tú seas una de esas personas que cuando Él venga se agrade en ver tu fe en todos estos aspectos. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias por toda esta familia, Señor, por todas las personas que escucharon enseñanza. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, bendice a sus hijos. Tú conoces su situación de vida. Derrama sobre ellos abundante bendición. Llévalos por camino recto, Señor, y no tomes en cuenta sus pecados. Ayúdalos, Señor,
en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde ahora y para siempre. No se te olvide dale like si te gustó y suscríbete al canal. Que estés muy bien.